Buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidos y gracias por acompañarnos una tarde más en esta casa, aquí en Onda Mezquita 7 Televisión, en este programa en Córdoba de cerca. Arrancamos el espacio de hoy, lo hacemos hablando de una nueva patología que puede aparecer tras haber pasado el COVID. Seguramente muchos de ustedes ya hayan escuchado hablar del término COVID persistente, una enfermedad que es muy importante distinguir de las secuelas que aparecen tras haber padecido esta enfermedad. Sobre esto hablamos con el jefe de servicio de neumología del Hospital Quirón Salud de Córdoba, Luis Manuel Entrenas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y dedicarnos este momento. Bueno, hablaba del término COVID persistente, una nueva patología, ¿no?, que ha aparecido tras el COVID, pero concretamente, ¿qué es? ¿A qué nos referimos? ¿A qué llamamos COVID persistente? Bueno, lo ha dicho muy bien, es una nueva patología. Llevamos 2 años con COVID y lo que estamos viendo es la evolución normal que se está escribiendo de la enfermedad. Y estamos teniendo una serie de pacientes, en torno al 10% de ellos, que pasados 3 meses de haber tenido el COVID, mantienen una serie de síntomas que no son explicables por las secuelas de la enfermedad. A eso es a lo que llamamos COVID persistente. ¿Y cómo podemos diferenciar COVID persistente de las secuelas que aparecen tras padecer la enfermedad? Pues a veces no es fácil porque se sobreponen mucho los síntomas los unos a los otros, sobre todo porque no hay un marcador en la analítica, en la radiografía, en los TAC que nos diga tú tienes COVID persistente. Es una serie de síntomas poco medibles, la mayoría de ellos, que aparecen y que yo no puedo explicar por esas secuelas. Entonces, dependiendo de cómo haya cursado mi COVID, si yo he tenido un COVID muy grave, he estado en cuidados intensivos, he tenido una insuficiencia respiratoria, he perdido musculatura y ahora me ahogo cuando ando, pues eso no es un COVID persistente, eso es que puedo tener secuelas pulmonares o secuelas musculares. Sin embargo, si he tenido un COVID leve, que no he necesitado ingreso, que no ha habido una gran neumonía y que no he necesitado oxigenoterapia y ahora cuando camino me ahogo, pues eso muy probablemente es un COVID persistente. Ahora hablaremos de cuáles son los síntomas más comunes, pero antes me gustaría saber a quién afecta esta patología, ¿no? Si a todo el mundo, a los niños. Este COVID persistente puede afectar a cualquier persona que haya tenido COVID, independientemente de su gravedad. Lo vemos más frecuente, hay que hacer más o menos que de manera global, pues 1 de cada 5 pacientes, dicen los datos del Ministerio, tiene síntomas cuando han pasado 5 semanas de su positividad en el COVID y 1 de cada 10 pacientes tienen síntomas a partir de las 12 semanas, que es la definición actual de COVID persistente. Y como le decía, afecta a cualquiera, independientemente de la gravedad que haya tenido. Lógicamente es mucho más frecuente en las formas graves, pero una persona que haya tenido una forma leve de COVID no está exento de tener un COVID persistente. ¿Hay un perfil más común, por ejemplo, en mujeres? Sí, los datos que se están recogiendo actualmente dicen que la edad más frecuente para tener un COVID persistente está en torno a entre los 36 y los 50 años y que el 80% de ellos son mujeres. Y, por ejemplo, pacientes que presenten secuelas también pueden sufrir la patología persistente. Claro que sí, y es sobreponer unos síntomas sobre otros y es difícil muchas veces de llegar a diagnosticar. Hay que tener en cuenta que aunque le he dicho que en cualquier momento, en cualquier gravedad puede aparecer un COVID persistente, es mucho más frecuente en los pacientes que han tenido un COVID grave, que normalmente han requerido una estancia prolongada en cuidados intensivos, que es donde más frecuentes son también las secuelas. Luego a veces nos es muy difícil de separar secuelas de COVID persistente porque el diagnóstico es meramente clínico. En cuanto a los síntomas, ¿cuáles son los síntomas que presenta esta patología? ¿Por qué se caracteriza? Son muy variados y afectan casi a cualquier órgano de la economía. En el aparato respiratorio el paciente puede tener tos persistente, fundamentalmente sensación de falta de aire al caminar. Hay síntomas neurológicos como el embotamiento mental, la falta de concentración, dolores de cabeza persistentes, dolores generalizados,
pitidos de oído, muy variados y afectando a casi cualquier órgano de la economía. Con lo cual te encuentras que dentro de ese COVID persistente te encuentras pacientes con pocos síntomas y otros pacientes con una gran sintomatología. Como ha dicho, el diagnóstico de COVID persistente es difícil, ¿no?, diagnosticarlo, pero aún más se presenta un mayor problema a la hora de diagnosticar en el diagnóstico de estos síntomas. Claro, tenga en cuenta que tú te sientas en la consulta y el paciente viene contándote unos síntomas que tú no puedes medir. Yo, el único instrumento que tengo para medir una sensación de una persona es un termómetro. O sea, yo, a partir de ahí, un dolor de cabeza, una sensación de ahogo, no puedo medirlo. Y luego, lo más curioso, y si yo lo concreto al aparato respiratorio, que son los enfermos que quizá con más frecuencia, el síntoma que con más frecuencia se presenta, mi paciente tiene sensación de falta de aire cuando camina, cuando hace alguna actividad, y sin embargo yo le mido la función pulmonar, le mido la difusión y le mido de manera completa la respuesta al esfuerzo cardiorrespiratorio y normalmente eso está normal. Es decir, te encuentras, estamos los médicos en un contrasentido, que tenemos un paciente muy sintomático y sin embargo yo no tengo una prueba que sea capaz de diagnosticar o de concretar o de objetivar esa sensación que tiene mi paciente. Y no por eso podemos caer en la tentación de decir no la tiene porque no puedo medirla. No, tengo que tener claro que los pacientes tienen muchos síntomas en forma de sensaciones que no son medibles y que le están perturbando su vida normal. Luis, tengo un dato que me parece curioso que dice que cuando se tienen 5 síntomas o más durante la primera semana de enfermedad por COVID, hay una mayor predisposición a padecer, ¿no?, este COVID persistente, incluso también en las personas mayores de 70 años, que la pérdida de olfato puede predecir su aparición. Sí, parece, tenga en cuenta que nos estamos enfrentando a una enfermedad que estamos describiéndola conforme está pasando el tiempo. Nadie en el mundo ha visto un COVID que tenga más de 3 años, todos lo hemos visto desde marzo de hace 2 años exactamente. ¿Qué ocurre con esto? Pues que en los bancos de datos y en las estadísticas tú eres capaz de intentar predecir quién es el que va a tener un COVID persistente. Si tú debutas con un COVID muy florido en cuanto a síntomas y que tiene 5 o más síntomas, y eso es fácil en el COVID tenerlo, pues se ha visto que estos pacientes son los que mayor probabilidad tienen de desarrollar en el tiempo un COVID persistente. Igual como lo ha mencionado, por encima de 70 años, la pérdida de olfato, que lo que está denotando es una afectación del nervio olfatorio, pues realmente también se asocia con una mayor probabilidad de desarrollar COVID persistente. ¿Qué quiere decir? Que en muchas circunstancias los síntomas se solapan con las secuelas, lo que incrementa la prevalencia. Pues que a veces tú estás confundiendo secuelas del COVID porque da unos síntomas muy parecidos a los del COVID persistente, y el tratamiento, que ahora entraremos en él, me imagino, es bastante diferente, porque yo soy capaz de tratar una secuela de COVID. ¿Qué ocurre? Que si mi paciente lo que es que se ahoga porque ha estado ingresado en la UCI como un paciente crítico y como tal paciente crítico ha perdido musculatura de las piernas para andar y se fatiga para andar, yo soy capaz de rehabilitarlo, de tener, junto con rehabilitación y fisioterapia, pues hacerle que mi paciente recupere la musculatura y desaparezca. Mientras que si yo tengo un paciente con una musculatura íntegra que ha tenido un COVID normal, sin gran afectación, y tiene fatiga al andar, y esto lo tiene por COVID persistente, ahí no sé qué tratamiento voy a darle, porque no conocemos el mecanismo del COVID persistente y no tenemos a mano un tratamiento que digamos, con esto yo te lo pongo y sé que te resuelvo tu problema. Y obviamente también porque se encuentra una afectación muy variada. En ese sentido, en cuanto al tratamiento para esta patología, que aún no existe, pero ¿qué remedio se puede poner? Pues fundamentalmente tratamiento sintomático. Lo que estamos viendo que quizás muchas veces el tiempo es capaz de solucionar estos problemas, y con el tiempo pues el paciente va reintegrándose a la actividad normal que tiene. Es verdad que a veces pedirle al paciente paciencia es bastante difícil, porque él es el que está padeciendo los síntomas, y hay descritos síntomas de COVID persistente hasta más de 150 días después de haber tenido el COVID.
Es verdad que hasta ahora parece que esto se va restituyendo, pero el problema que te encuentras con esto es que hay pacientes que entran en una especie de callejón sin salida, que te piden un tratamiento que tú no tienes, y lo único que puedes recomendarles es paciencia, tiempo, rehabilitación, sobre todo dejarlos tranquilos, porque cuando tú haces una determinación de la función pulmonar, es verdad que en muy pocos casos estamos encontrando alteración de la función pulmonar que nos justifique estos síntomas. Luego, a la larga, el pulmón se va a restituir su función y el paciente va a poder hacer vida normal. Por supuesto, el mayor tratamiento que puede haber es la prevención, ¿no? Y de prevención hablamos de vacunas. Totalmente. Si yo no tengo COVID, no voy a tener un COVID persistente. Entonces, ¿qué formas tengo de evitarlo? Pues lo que hemos tenido hasta ahora: el lavado de manos, el distanciamiento social, el uso de la mascarilla y fundamentalmente la vacuna. Actualizar mis dosis de vacunación. La vacuna es verdad que no te va a evitar pasar el COVID, pero cuando lo pases vas a pasar una forma leve, y si tienes una forma leve tienes mucha menor probabilidad de tener un COVID persistente. Luego por ahí pasan, por esas tres cosas pasan la prevención del COVID persistente. Y por supuesto, hasta que se consiga a lo mejor un tratamiento que se dirija a combatir los diferentes trastornos, puede pasar un tiempo, ¿no? Sí, hombre, a ver, hay que tener en cuenta los logros de la ciencia. En 2 años hemos desarrollado una vacuna que funciona, indudablemente. Lo único que tenemos que ver es las cifras de ingresados y las cifras de fallecidos que teníamos hace 2 años, que eran horribles. Y esto, pues, funciona. Y hay en desarrollo diferentes medicamentos con poder viricida, es decir, que yo me lo tomo y mato el bicho. Esto todavía no lo tenemos, pero posiblemente lo tengamos. Eso es lo que definitivamente acabará con esta enfermedad, que se quedará todavía como una pequeña endemia en la que habrá casos, pues como ocurre con la gripe, que todos los años tenemos casos de gripe, y pues alguno tiene un caso de gripe grave y fallecían nuestros enfermos, sobre todo pacientes que tienen otras comorbilidades, gente mayor, gente inmunodeprimida. Pero hasta entonces la única prevención que tenemos son las vacunas actuales, y lo que hay que invitar a la gente es que corra a ponérselas. Pues destacamos la importancia de la vacunación. Y por último, para ir acabando, en cuanto a las razones que pueden llevar a esta patología, porque está la persistencia viral, que provoca un estado inflamatorio crónico, pero hay otras más, ¿no? Sí, a ver, no se sabe, porque el problema que tenemos muchas veces con todo esto es que nos estamos moviendo en un terreno desconocido. La persistencia viral, como ha comentado, es una de ellas. Yo, cuando me infecto de un virus, mi sistema inmune es incapaz de aclararlo, ¿no? de limpiarme de virus, y esto me mantiene en actividad la infección. Otra sería que aunque mi sistema inmune es capaz de fragmentar el virus, esos pequeños fragmentos que tienen siguen induciendo inflamación. Siempre se ha dicho que el COVID, lo que te mata no es el propio COVID, no el propio germen, sino la reacción inflamatoria que hace mi cuerpo, una reacción exacerbada. Y por otra parte, pues también parece que puede haber algún trastorno de la inmunidad de base, o una o esas tres posibilidades, ¿no? La persistencia, la inflamación persistente o el trastorno de la inmunidad. ¿Por qué ocurre más en determinada etapa de la vida? ¿Por qué ocurre más en mujeres? Aún no tenemos esas respuestas. Esperemos tenerlas en breve. Poco a poco, a través de la investigación, iremos sabiendo más sobre esta nueva patología, ¿verdad? Correcto. Pues Luis Manuel Entrenas, doctor, muchísimas gracias por atendernos, por ampliarnos esta información sobre COVID persistente, aún desconocido, ¿no? También en el ámbito de la medicina. Ha sido todo un placer tenerle con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Nosotros dejamos con el siguiente vídeo y volvemos a continuación con nuestro siguiente invitado de la tarde. Bueno, pues pienso que el precio de los billetes está un poco elevado. Además, desde que se instalaron todas las líneas del AVE, yo creo que el precio también ha ido subiendo un poco, y luego se han quitado bastantes trenes de cercanías. Y no me parece mal, ¿están bien? 76 euros a Madrid, no me parece tampoco mucho, no sé. ¿Ida? Sí, ida. ¿La Bueno, vuelta? La vuelta, Luego hemos hablaremos. venido en la Violeta. Somos del norte.
somos del norte y nos ha parecido bien, vamos, que no parece mal. Para el servicio que se presta, entonces, en 2 horitas estamos en Madrid y es un lujazo, porque además nosotros venimos volando y sabemos que es sensiblemente mucho más caro volar. Me parecen carísimos y además mi pueblo está súper mal comunicado, así que no tengo muy buena opinión. Es que, por ejemplo, yo he venido hoy de Sevilla aquí y luego vuelo me ha costado 33 euros, me parece una poca pasada, la verdad. Seguramente muchos de ustedes ya hayan escuchado hablar de la ley de segunda oportunidad, esa ley que permite a aquellas personas que no tienen la capacidad para pagar sus deudas la posibilidad de poder cancelarlas y empezar de cero. Pero ¿hasta qué punto esto es así? ¿Esto es cierto? Y sobre todo, dicho de esta manera, ¿hasta qué punto es tan fácil, ¿no?, de solicitar? Son muchas las cuestiones que se nos plantean sobre esta ley, como por ejemplo cuál es su procedimiento, cómo se puede empezar de cero, si es necesario entregar todo o casi todo el patrimonio. Para resolvernos todas estas dudas nos acompañan ya en plató el abogado Rafael Aguirre. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y bienvenido, Rafael. Y junto a él la abogada Tania Verastegui. Buenas tardes y bienvenida. Encantada de saludarla. Espero que estéis bien, ¿no? ¿Todo bien? Bueno, esa nueva ley, ¿no?, esa ley de la segunda oportunidad, concretamente, ¿qué es la ley? ¿Qué persigue? ¿Cuál es su objetivo, la finalidad? No es tan nueva, Tania, es desconocida porque la ley es del año 2015. Lo que pasa es que es cierto que es una ley que por diferentes motivos que luego podemos comentar no se ha venido aplicando, no se ha venido solicitando por personas normales. Algunas veces son autónomos o empresarios individuales, pero muchas veces puede ser una persona que sea un trabajador que haya tenido mala suerte y se haya sobreendeudado y ahora no puede hacer frente a las deudas. La ley de segunda oportunidad, como su propio nombre dice, persigue dar una nueva oportunidad a la persona para empezar de cero y no tener deudas, no tener esa carga, no tener esa mochila. Persigue luchar contra la economía sumergida, porque al final se daba la paradoja de que uno trabajaba y no declaraba para que no le quitaran lo poco que conseguía ganar. Entonces es una ley de oportunidades y es una ley que es interesante que el consumidor, que el ciudadano conozca y que aplique. No hay que tener miedo. Has mencionado que no se suele solicitar mucho. ¿Es por vergüenza de aquellas personas que lo necesitan? Yo entiendo que en parte sí. Debemos de tener en cuenta que España es una cultura donde no se premia o no se ve con buenos ojos el haberse arruinado. Sin embargo, tenemos otras culturas como la americana, donde se dice nunca serás un empresario de éxito si al menos no te has arruinado una vez, porque el arruinarte te ayuda a ver qué es lo que puedes y lo que no puedes hacer. También hay que ver las casuísticas. Durante muchos años había un sobreendeudamiento de la persona física, muchas veces con el beneplácito de determinadas instituciones o de determinados organismos que con el boom económico, con el boom inmobiliario, pues daban préstamos o concedían ayudas que a lo mejor sabían que en un futuro difícilmente se iban a poder devolver. Y esta ley pretende dar esa segunda oportunidad. Entonces, has mencionado otros países donde la cultura sí que no ve tan mal, no juzga a aquella persona que se ha arruinado, por lo cual esta ley sí que se aplica en otros países. Correcto, se aplica en otros países. Nosotros copiamos muchas veces la norma europea, la norma nacional, copia normas de otros países porque funciona. Y la gente que viene aplicando la ley de segunda oportunidad se da cuenta de que funciona. Tania, ¿y quién puede acogerse a esta ley de segunda oportunidad y cuáles son los requisitos? Pues mira, como ha dicho mi compañero Rafa, estamos ante un mecanismo legal que permite a toda persona física o autónomo acogerse a esta ley. Para ello, evidentemente, tienen que cumplir una serie de requisitos porque no estamos ante un mecanismo que permita a cualquier persona deshacerse de toda deuda, sino para aquella persona que realmente esté pasando por una tesitura económica realmente mala y se pueda acoger. Para ello, los requisitos son que sea un deudor de buena fe, es decir, que no pueda pagar verdaderamente las deudas que tiene a día de hoy, que no haya tenido delitos contra el patrimonio o delitos económicos o de falsedad documental
los 10 años anteriores a acogerse a este procedimiento, que se haya intentado el acuerdo extrajudicial de pagos antes de iniciar la vía judicial y que no haya mentido sobre su deuda que tiene a día de hoy, entre otras. Bueno, para eso supongo que habrá un estudio previo, ¿no? Sí, todos los requisitos vienen determinados, vienen tasados en la ley, y para ello el deudor, cuando viene a nuestro despacho, pues lo primero que se le hace es un estudio sobre si él tiene viabilidad o no para interponer el procedimiento. Para que nos hagamos una idea, Miriam, cuando viene un cliente al despacho con este problema, lo atendemos Tania y yo, porque hay que conocer las necesidades y hay que ponerse en la piel del cliente. Obviamente, y lo que venía diciendo Tania, dentro de los requisitos, una persona que haya estafado, que haya cometido delitos de estafa, esa persona no se va a poder acoger a la ley de segunda oportunidad, porque realmente debe un dinero por haber cometido un delito previo. Pero a grandes rasgos sí se va a poder acoger lo que se conoce el deudor de buena fe, que, como bien decía Tania, aquella persona que por una situación sobrevenida que no se esperaba, pues ahora no puede afrontar la deuda. Casos típicos: persona que tiene una hipoteca, en su momento pierde el trabajo y ahora ya no ha podido hacer frente a esa deuda. El autónomo que tiene un negocio y con la crisis económica se arruina, simplemente se arruina, pero no ha habido una mala fe, empezó un negocio y tuvo mala suerte. Vale. Y en cuanto al procedimiento, ¿cómo es el procedimiento y cuánto puede demorarse? El procedimiento se inicia con una solicitud. Cuando viene el cliente a nuestro despacho, como bien he dicho, se hace el estudio previo, si es viable o no es viable. Se inicia con una solicitud que viene en la Ley 25/2015 junto al BOE, y con esa solicitud se adjunta toda la documentación acreditativa de la situación que está pasando el deudor. Y esa solicitud, junto a la documentación, se envía a notaría, ¿vale? En notaría, una vez recibida esa solicitud, tienen que nombrar a un mediador concursal, que será el encargado de mediar entre el deudor y el acreedor para llegar a un acuerdo, ¿vale? Que es el acuerdo extrajudicial de pagos, que es como la fase previa en el procedimiento de segunda oportunidad, ¿vale? Aquí tenemos un periodo entre 2 o 6 meses, dependiendo de los acreedores que haya, porque no es lo mismo llegar a un acuerdo con un acreedor que con 10, por ejemplo, ¿vale? Entonces tenemos ahí un periodo de entre 2 o 6 meses. Si llegado ese tiempo no se ha llegado a ese acuerdo, ya se instaría la demanda en la fase judicial, ¿vale? La diferencia es que en el acuerdo extrajudicial de pagos tú puedes llegar a un plan de pagos con los acreedores, y en ese plan de pago se puede hacer una quita de la deuda y acordar, pues, una cuantía cómoda que el deudor pueda pagar para que pueda seguir pagando cómodamente todos los meses y pueda ir quitándose la deuda poco a poco. Si los acreedores no quieren o no quieren llegar a ese acuerdo, pues ya se pasaría a la vía judicial, como he dicho, y ahí sí se podría exonerar la deuda. Con esto, ¿qué quiero decir? Que en vía judicial sí podríamos liquidar nuestro patrimonio y volver a empezar de cero. Permíteme, Miriam, que haga un par de aclaraciones, porque de hecho desde que empecé a dar clases en la universidad me di cuenta de que muchas veces los abogados hablamos con una terminología que puede ser... unos tecnicismos, ¿no? Un vocabulario muy técnico. Que puede ser complicado. Entonces voy a matizar un par de tecnicismos. Cuando hablamos de acreedor, ¿vale? El acreedor es la persona a la cual nosotros le debemos el dinero. Cuando hablamos de exoneración, hablamos de eliminación. La exoneración de la totalidad o de parte de la deuda es que nos eliminan una parte de la deuda. Igual que una quita. Una quita van a reducir la deuda en la fase de negociación que comentaba la compañera Tania. En esa fase se puede llegar a un acuerdo de, por ejemplo, si debemos 1 millón de euros, con los acreedores, con aquellas personas a las que le damos el dinero, acordamos que nos van a reducir de 1 millón a medio millón y vamos a hacer un plan de pago para pagar ese medio millón de euros. Rafa, y en este caso, durante el procedimiento, los acreedores pueden seguir reclamando, pueden seguir presionando, incluso con llamadas de acoso al cliente. No,
eso es muy importante que lo tengamos claro. Una vez que iniciamos el procedimiento, digamos, se pone como una especie de muro para que nos hagamos una idea, y todo lo que pasara antes de la solicitud del procedimiento queda suspendido. Si había una hipoteca y nos la estaban embargando judicialmente, se va a suspender la subasta de nuestra casa. No van a poder reclamarnos las deudas, no van a poder hacer esas llamadas de acoso, ni se van a poder generar intereses de demora. ¿Por qué? Porque se abre en el marco legal lo que es un plazo, un periodo de negociación. Para negociar, todas las partes tienen que estar cómodas y tienen que estar tranquilas. Si se atosiga a una de las partes, esa parte se encuentra en inferioridad. Entonces, digamos, se crea una calma tensa. No se van todas las deudas, quedan paralizadas. Es muy importante que la persona que va a solicitar la segunda oportunidad ponga y lleve al procedimiento todas las deudas, porque la deuda que no haya llevado a ese procedimiento, luego se la podrán reclamar. Si por ejemplo se te ha olvidado que tiene un préstamo con un primo tuyo y no lleva el préstamo al procedimiento, hay que estar atento si quieres limpiarte de todas las deudas. Tu primo el día de mañana podrá reclamarte porque él no estuvo en ese procedimiento. Bueno, y en este caso, por el contrario, cuando tú estás en ese procedimiento, si heredas o por suerte te toca la lotería, ¿qué ocurre con ese dinero que recibes? Ese dinero irá a pagar las deudas que tienes y tiene coherencia, es decir, estamos hablando que es un mecanismo de ayuda. Entonces, durante el tiempo que dura el procedimiento y una vez que hemos acudido a la vía judicial, si es el caso, se nos da normalmente en vía judicial, después de la vía judicial se genera un periodo de 4 años o 5 años, no recuerdo ahora mismo los años exactos, para que tú pagues o vayas pagando las deudas. Si en ese periodo de plazo tú heredas o te toca la lotería, lo que heredas o lo que te toque irá a pagar esas deudas. Terminado este procedimiento, no recuerdo si eran 4 o 5 años, tú ya sales limpio, sales sin ningún tipo de deuda. Ya, pues lo que venga, tener cuidado y no volver a endeudarse en exceso, que el mecanismo de segunda oportunidad solamente se puede pedir una vez cada 10 años. Vale, esa era mi siguiente pregunta. O sea, solo la puedes solicitar después a los 10 años. A los 10 años. En este caso, ¿tiene consecuencias la solicitud de la ley de segunda oportunidad? Tiene las consecuencias que hemos venido comentando, el no poder volver a solicitarla en 10 años y el que tú vas a aparecer limpio. Una vez que termina el procedimiento, realmente te estás limpiando prácticamente de la totalidad de tus deudas. ¿Y de coste? El coste que puede tener va a variar mucho también de las deudas. Digamos, para solicitar la segunda oportunidad, si mal no recuerdo, no puedes tener más de 5 millones de euros en deuda. Porque se entiende que si tienes más de 5 millones, te debes de ir a otro procedimiento. Dependiendo del coste de las deudas que tengas y de tu patrimonio, el coste podrá variar. Normalmente podemos estar hablando de que nos venimos en torno a unos 4 o 10.000 euros de media. Pero claro, ¿qué son 4 o 10.000 euros por quitarte 1 millón de euros, 800.000 euros o medio millón de euros? Muchas veces merece la pena. Y además es importante que tengamos en consideración la situación con Hacienda. En un primer momento, Hacienda estaba excluida de este mecanismo de segunda oportunidad y no podía hacer quitas de deudas que tuvieras con Hacienda, lo cual hizo que la ley no fuera de aplicación para muchas personas, porque había mucha gente que lo que tenía era deuda con la agencia tributaria. Desde el año 2019, una sentencia en nuestro Tribunal Supremo acuerda que las deudas que mantenemos con Hacienda y con Seguridad Social se pueden incluir en el mecanismo de segunda oportunidad hasta el 70% de la totalidad de la deuda. O sea, nos podrán hacer una quita del 70% de las deudas que tengamos con Hacienda y un plan de pago a 5 años con Hacienda. Es decir, se incluye como una ley de la seguridad, ¿no? En cuanto a Hacienda, ¿no? Y a la Seguridad Social. Sí, efectivamente. Más que una ley es el mecanismo de que Hacienda también se tiene que acoger a esta ley, que antiguamente era solo entre particulares y entre personas privadas, y como tantas veces hacen los gobiernos de este país, independientemente del color que sea, todas las obligaciones para el consumidor y para el empresario, pero al Estado lo mantenemos en un lado. Aquí ya el Tribunal Supremo dijo que no, que Hacienda era un acreedor, la Seguridad Social es un acreedor y que como acreedores están obligados a ir a este procedimiento de segunda oportunidad y a aceptar una quita de hasta un 70% y darnos tiempo para pagar. O sea, Hacienda ahí que nos da el tiempo de poder pagar en 5 años.
Tania, y hablando de patrimonio, ¿se puede llegar a perder todo el patrimonio o en ningún caso se pierde? Yo no hablaría de pérdida como tal. Una vez se inicia la fase judicial, lo que antes he comentado de la exoneración, que es decir, el perdón, ¿no?, de la deuda, ahí es donde sí podrías perder tu patrimonio a cambio de limpiar toda la deuda, ¿no? Entonces yo no hablaría de pérdida, bueno, sino sí, porque tú tienes la posibilidad, por ejemplo, en una deuda de 800.000 euros, a modo de ejemplo. Tú imagínate que tenemos una vivienda habitual de 200.000 euros. Pues por 200.000 euros que liquidamos nuestro patrimonio, podemos limpiar nuestra deuda de 800.000. Vale. Eso sería un ejemplo tipo. Ahí hay además matices muy importantes, porque hay mucho miedo cuando es tu vivienda habitual. Sí. Pero si tienes hijos menores puedes llegar incluso a un acuerdo ventajoso como un alquiler especial, un alquiler social y mantenerte en tu vivienda. En cuanto al procedimiento para los embargos y intereses y demás, también se demora, ¿no? Todo parado. Todo parado. Bueno, al final es una oportunidad para esas personas que lo necesitan y que no tienen por qué tener vergüenza, ¿no? Porque al final cualquiera nos podemos arruinar en un momento dado, en un momento de crisis, en un momento de que perdamos el trabajo. De hecho, si me permites un inciso, creo que es el único mecanismo por la que una persona que esté en esa situación puede salir adelante, porque lo que normalmente hace la gente es que cuando está en esa situación empieza a negociar con sus entidades bancarias, con las que tiene las deudas, y eso lo que termina pasando es generando una deuda mayor. Entonces la única posibilidad que tiene realmente la gente que está padeciendo ese problema es acogerse a este procedimiento. Por lo tanto, valoráis positivamente esta ley, ¿no?, que permita a la persona volver a comenzar. Es una gran oportunidad, no debemos tener miedo. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos en la tarde de hoy, ha sido todo un placer. A ti, gracias. Adiós. Nosotros dejamos con el siguiente vídeo, pero recuerden que volvemos con un nuevo invitado después de este pequeño espacio. Era una sorpresa. Un griterío de parte de más de 1.500 escolares ha recibido en Vistalegre a la selección española de baloncesto, que este martes dejaron sordos los sonidos de las zapatillas sobre el parqué del pabellón de Ciudad Jardín. Chavales de distintos equipos federados y escuelas entraron al pabellón para ver los últimos minutos del entreno de los chicos de Sergio Scariolo, que el jueves se mide a Ucrania en un partido clasificatorio para el Mundial del año que viene. No están las estrellas de la NBA ni las de los equipos que juegan la Euroliga, pero es España y la entrega es total, algo que notan los propios jugadores. Sí, muy bien, es una ciudad que nos ha cogido con los brazos abiertos, la afición, bueno, pues los niños también, con mucha ilusión y quieras que no, pues te transmite buenas vibraciones, buena energía para seguir esta concentración. Pues no lo sabía, pero bueno, como te he dicho, es reflejo de un poco lo que estamos viviendo ahora en esta sesión un poco de la mañana y pues con muchas ganas e ilusión de disfrutar del pabellón con toda la gente. En la cita del jueves, el histórico pívot de la selección española y el Real Madrid, Felipe Reyes, recibirá una distinción por parte del Ayuntamiento de Córdoba y se descubrirá una placa en el pabellón en homenaje al jugador cordobés. Hablábamos antes de COVID y los efectos que quedan y ahora tratamos un problema que ya se reclamaba antes de la pandemia, pero que a raíz de esta ha quedado más evidenciado, como es la necesidad de la atención sanitaria en guarderías, en colegios, en institutos, concretamente la necesidad de imponer un enfermero o enfermera en cada centro. Para conocer más detalles nos atiende Isabel Carmona, secretaria general de Educación de la CGT de Almería. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantada de saludarle y muchas gracias, bienvenida. Igualmente, muchísimas gracias por invitarme. Bueno, secretaria general de Educación y también profesora de Geografía e Historia. Vaya, así es. Bueno, puedo contar hablamos de esa reclamación que se viene haciendo desde hace años y que en el curso de 2020-2021, si no me equivoco, se camufló, se resolvió, entre comillas,
esa necesidad de la atención sanitaria con la atención telefónica de enfermeros y enfermeras referentes COVID. ¿Pero esto es suficiente para cubrir esas necesidades de enfermería en un centro y con ello los horarios lectivos? No, ni mucho menos. Es decir, el trabajo que desarrollaría en caso de que la figura del enfermero o la enfermera escolar se impusiera, ¿no? O sea, se estableciese dentro de la enseñanza de cualquier nivel, bueno, pues no, o sea, supliría con creces, ¿no?, las funciones que actualmente hacen los referentes sanitarios. Es decir, lo que no podemos es confundir la figura que actualmente está actuando en los centros educativos, que no dejan de ser enfermeros, referentes COVID dedicados exclusivamente, prácticamente porque no les queda más tiempo para hacer otras cosas, a tramitar, ¿no?, pues las bajas COVID, con un enfermero escolar pues que cubriría otras funciones y además tendría una presencialidad exclusiva en los centros educativos. Bueno, destacando y agradeciendo, ¿no?, que hicieron un trabajo excepcional atendiendo las demandas de los centros educativos, pero se le han asignado unas funciones y unas competencias imposibles de desarrollar que al final no les corresponden. Sí, claro, es decir, ahí las competencias del personal sanitario en educación son imposibles de alcanzar, ¿no? Es decir, por ejemplo, en Almería hay 45 enfermeros o enfermeras para toda la localidad. A cada uno de ellos pueden abarcar 15 centros, ¿no? Eso supone pues quizás estar atendiendo a 2.000, 3.000 alumnos, si no más, ¿vale?, de cada uno de los centros, o sea, de todos los centros educativos, ¿no? Es decir, es inalcanzable. Este personal tiene una misión que evidentemente a la que no pueden dar respuesta actualmente, ¿no? Bueno, y además porque la atención que ofrecen es vía telefónica porque ellos siguen con su labor. En este caso, de los enfermeros de COVID, ¿cómo ha actuado la Junta? Bueno, la Junta confunde, ¿no?, a la ciudadanía y con esta figura pretende suplantar, ¿no?, a lo que nosotros entendemos que es un enfermero o enfermera escolar, ¿no?, que atendería a las necesidades sanitarias de los alumnos y alumnas, que harían efectivo el derecho a la educación del alumnado con necesidades educativas específicas, que atendería a enfermedades de carácter crónico, trastornos, alergias como la diabetes, la epilepsia, etcétera, o pondría en marcha talleres y educación para la salud y los hábitos saludables, ¿no?, o la prevención de enfermedades y problemas de salud. Esto que cuento, ¿no?, ni mucho menos son las funciones que actualmente tienen, ¿no?, los enfermeros y enfermeras referentes COVID, que parece ser pues que quiere imponer la Junta, ¿no?, para de alguna manera parchear, ¿no?, lo que es una realidad evidente, ¿no?, que los centros escolares deben de ser dotados de plantillas específicas de sanitarios que cubran las necesidades de las familias y del alumnado al que impartimos clases. Bueno, con este hecho además ha conseguido de alguna manera convencer a la sociedad que han dejado de movilizarse, ¿no?, en esa reclamación de esta necesidad que estamos hablando. En este sentido también se ha abandonado a ese alumnado que necesita, como bien decía, asistencia específica, como por ejemplo ir al baño, comer, limpiarse la boca. Se encuentra abandonado ahora mismo, ¿no? Sí, ahora mismo se encuentra abandonado porque a los centros no se les está dotando de personal sanitario específico, pero tampoco de PETIS, que también venimos reclamando desde hace muchísimos años, ¿no? Y las familias pues tienen que hacer verdaderos malabarismos para que sus hijos puedan desplazarse a los centros, con transporte escolar que normalmente también genera problemas, porque la tendencia de la administración de hecho es a su eliminación, y bueno, pues estos niños ven como sus necesidades, como pincharle insulina o que se les ayude a comer o ir al baño o beber, pues no sean cubiertas y abandonen incluso la educación, ¿no? Es decir, o tengan un nivel de asentismo importantísimo, ¿no? Decir que PETIS es el personal técnico de integración social que forma parte del personal del centro educativo, que son pues profesionales con una formación específica, ¿no?, que al final es lo que se pide y que sí, que ellos pueden cubrir esas funciones y esas competencias con la presencia que requiere en un centro y con el tiempo suficiente para desarrollar estas funciones, cosa que, como estábamos diciendo, pues los enfermeros de COVID no pueden. ¿Qué
¿Qué ventajas tiene para la comunidad educativa la presencia de enfermeros y enfermeras escolares? Pues para las familias, lo primero, la tranquilidad y la seguridad, ¿no? de que se le dé una atención sanitaria a todo el alumnado con necesidades educativas específicas, con enfermedades crónicas u otras, ¿no? Además de darle una atención en cuanto a educación para la salud y la prevención de enfermedades. También permite pues, la conciliación, ¿no? de las familias, porque se les permite a las familias, ¿no? Pues que sepan la tranquilidad, ¿no? de saber que sus hijos van a estar atendidos en toda la jornada laboral, ¿no? En toda la mañana de jornada laboral. Y para el alumnado, como ya comentaba antes, ¿no? Atender sus necesidades sanitarias de todo tipo, sin agravios comparativos. Porque en este sentido muchas veces recae la responsabilidad, ¿no? sobre los docentes o bien sobre las familias, que al final tienen que estar continuamente pendientes del teléfono, o bien los docentes que tienen que dejar la clase para poder asistir a un alumno, o incluso este alumno quedarse esperando. Claro, de hecho el personal docente lo que nos ocurre es que asumimos a veces riesgos que no nos corresponden, porque deberían de dar esa asistencia, no el personal sanitario cualificado y formado para ello. Nosotros no tenemos la formación ni la competencia para abordar determinadas cuestiones, ¿no? Como es recetar o administrar algún tipo de medicamento que el alumno o la alumna necesite de manera puntual a lo largo de la jornada escolar o en un momento, ¿no? de riesgo, ¿no? Y además mejoraría el rendimiento del profesorado, porque en gran medida asumimos funciones que no nos corresponden y que nos distraen, ¿no? de nuestra labor fundamental, que es enseñar al alumnado y al alumnado en general, ¿no? alumno y alumna, la materia que nos corresponde, ¿no? Sí, al final ya no hablamos solamente de alumnos que tengan enfermedades crónicas, sino ya de la salud en general de todo un centro. En este caso tú lo conoces bien porque, como decía, eres profesora también de Geografía e Historia, entonces bien conoces esta situación en los centros educativos. Pero me surge una duda, y es que hablando de los enfermeros de COVID, ¿no? Si este pequeño número de sanitarios no tiene un impacto en los centros escolares ni va a conseguir mejorar la salud del alumnado, ¿por qué crean esta figura? ¿Para qué la crean? Bueno, desde nuestro punto de vista es poner un parche, ¿no? No sé si de manera intencionada o inocente, pero es poner un parche a una demanda de la sociedad y de alguna manera dar una respuesta, aunque esta respuesta sea insuficiente. ¿Pero porque se ahorran algo o porque al final es necesaria? Debería de ser obligatoria, de hecho, la figura de un enfermero. De hecho, en otras comunidades ya la figura del enfermero es oficial, es decir, en comunidades como Madrid o Castilla y León, o en otros países, ¿no? Y se han visto sus beneficios. En este caso, en Andalucía, bueno, pues no debe de haber recursos. De hecho, eso es lo que la Administración normalmente nos dice, ¿no? Tanto educación como sanidad, hemos visto como en los últimos 20 años se nos han ido recortando en el presupuesto y no se nos dota ni se nos implementan las plantillas ni los recursos, ¿no? Entonces, bueno, pues determinadas necesidades básicas son cubiertas de manera insuficiente, ¿no? O puntual, pero sin dar una respuesta real a las necesidades de la sociedad. Bueno, y eso es lo que deberíamos de demandar a la Administración, ¿no? Es decir, que realmente dote de personal específico, profesional, formado, que tenga una presencia total durante la jornada escolar en los centros educativos, ¿no? Isabel, en definitiva, ¿qué es lo que se exige, lo que se pide desde CGT? Y si ya quieres hacer un llamamiento también. Sí, desde CGT quisiéramos que todos los centros educativos escolares de Andalucía, ¿no? fuesen dotados de personal sanitario profesional y bien formado, ¿no? Para cubrir las necesidades de todos los centros, ¿no? Tengan o no tengan necesidades educativas, que evidentemente en todos los centros hay necesidades educativas específicas. Y solicitamos a la sociedad que se movilice al respecto y que despierte y que no se le engañe, ¿no? Que realmente el referente o enfermero COVID
ni mucho menos tiene que ver con la figura de un enfermero escolar. Esa es nuestra petición, ¿no? Pues esperemos que la sociedad nos escuche y empiece a movilizarse, ¿no? para conseguir esa figura en los centros escolares, que son muchos centros escolares y pocos profesionales al final. Muchísimas gracias, sí. Isabel Carmona, por atendernos. Ha sido todo un placer y encantada de saludarla. Igualmente. Buena tarde.